informar sobre la reforma que estamos promoviendo para el Poder Judicial, que es algo muy importante. Se ha ido avanzando bastante en el Poder Legislativo, desde luego en el Ejecutivo, pero el Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo los elija, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia. Solo así vamos a poder avanzar. Y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar. Es algo parecido a lo que nos decían cuando había una especie de enajenación en el gobierno de que solo podía resolverse el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, con mano dura. Se ponían enfrente de la televisión, de las cámaras, para decir: no me va a temblar la mano, y el que la hace la paga, y leyes más severas y cárceles, y se dedicaban a saquear, a robar, tenían el abandono al pueblo, salarios muy bajos, de los salarios más precarios del mundo, abandono a los jóvenes. Privatización de la salud, privatización de la educación. Y cuando hablábamos que se debían de atender las causas para enfrentar el problema de la violencia, nos decían: sí, pero eso lleva mucho tiempo. ¿Cuándo vamos a tener resultados? Pues sí lleva tiempo, pero hay que empezar, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Eso es un error, eso puede funcionar transitoriamente, pero donde hay descomposición social, donde hay pobreza, donde hay abandono, donde se desprecia a los jóvenes, donde hay desintegración en las familias, ¿cuándo se va a resolver el problema de inseguridad y de violencia? Lo estamos viendo con nuestros vecinos, amigos, y estamos ayudando y lo vamos a seguir haciendo porque es un asunto humanitario. Ese es el ejemplo. Estados Unidos, una potencia en lo económico, en lo bélico, y un problema que no es fácil de resolver porque tiene sus orígenes en una crisis profunda en lo social y en lo cultural, el consumo del fentanilo. 100,000 muertos, lamentablemente la mayoría jóvenes, por el consumo del fentanilo. ¿Y eso cómo se resuelve? ¿Con la bomba atómica?
destinando la mitad del presupuesto a la industria bélica? No. Por eso hay que atender las causas y hay que partir del criterio de que los seres humanos no nacemos malos, son las circunstancias los que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, y si cambia la circunstancia, cambia todo. Es yo y mis circunstancias, y si cambio las circunstancias, cambio yo. Pues es lo mismo que el Poder Judicial. Claro que es complejo y va a llevar tiempo, porque es un problema estructural que tiene que ver con la abogacía, la formación en las universidades de los abogados, que tiene que ver con la moralización de la vida pública, que tiene que ver con el abandonar el afán de lucro, pero hay que comenzar, y algo que ayuda mucho es de que no se mantengan los poderes de élite, sino que se vaya purificando la vida pública con la participación de todos, que se termine con el elitismo, con la idea de que la política es asunto de los políticos, de las élites. No, que le preguntemos siempre al pueblo para no equivocarnos, mandar obedeciendo al pueblo. Y si el pueblo se equivoca, vuelve a mandar, porque vivimos en una democracia. Entonces, vamos a elegir a los jueces, que el pueblo los elija. El pueblo tiene, además de ser muy inteligente, un instinto certero. ¿Sabe quién es recto, quién no? ¿Sabe quién es honesto, quién no? ¿Sabe quién le tiene amor al pueblo y quién lo desprecia? No hay que pensar que la gente es insensible. Lo que nosotros hemos hecho para transformar este país, lo hemos hecho siguiendo las recomendaciones del pueblo, recogiendo los sentimientos del pueblo. Esos son mis asesores, millones de mexicanos que tienen mucho sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces. ¿Y qué es también, entre otras cosas, la política? Juicio práctico. Y el pueblo tiene mucho juicio práctico. Sabe muy bien qué conviene y qué no conviene. Entonces, sí es importante la reforma al Poder Judicial. Y ayer veía yo que se alarmaban, ¿no?, de manera hipócrita, algunos periodistas conservadores,
o medios, porque dije aquí que en efecto la reforma al Poder Judicial tenía que ver con los cambios y aprovechando que vienen las elecciones. Claro, claro que sí, con toda transparencia, porque no se puede reformar el Poder Judicial si no se tiene mayoría calificada en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Y eso muchos, la mayoría, no lo sabe. Y yo tengo que estarlo diciendo porque antes eran temas vedados, de esto no se hablaba, que les iba a convenir a los corruptos que la gente supiera cómo funciona el Poder Legislativo. Mucho menos les convenía a los corruptos que se supiera cómo funcionaba el Poder Judicial. No se sabían ni el nombre de uno de los ministros, ni cuántos ministros hay en la Corte, ni los magistrados de distrito, ni mucho menos el nombre de un juez federal. Era como el limbo. Y ahora pues todos tenemos que saber. La idea el día de hoy es poder entrar un poquito más a fondo sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial. Es una de las principales reformas que ha propuesto el presidente de México y que hoy se están discutiendo en la Cámara de Diputados. Tiene que ver con una reforma que responda a el reclamo del pueblo de México de contar con una institución, un poder judicial que imparta justicia, que sea independiente, que esté legitimado, pero sobre todo que resuelva sus problemáticas con independencias, ajeno a intereses privados, que tenga la sensibilidad de conocer cuáles son las problemáticas que está viviendo la ciudadanía, que abone a combatir la impunidad. Y también un órgano que pueda ser vigilado como cualquier servidor público, de que no se actúe al margen de la ley y con actos de corrupción. Entonces, los objetivos de la reforma de forma más concreta: primero, está una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pueda ser más eficiente, austera, transparente, tratándose del máximo tribunal en nuestro país. Segundo, la elección popular de ministros, magistrados y jueces, es decir, que cuenten con una legitimidad democrática a partir del voto popular. Número 3, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, no solamente dividir en dos nuevas instituciones, sino que realmente se garantice que se cuente con instancias para poder tener una vigilancia. Y finalmente, nuevas reglas que tienen que ver, uno, con que realmente la justicia sea expedita, es decir, rápida, no lo que conocemos hoy como juicios interminables a través de amparos y resoluciones, y equilibrio de poderes. Otra de las problemáticas que hemos venido viendo es cómo el Poder Judicial se ha puesto por encima de los otros poderes, incluso llegando a desaparecer leyes aprobadas por el Congreso. Adelante.
Primero, la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la reforma se reduce el número de ministras y de ministros. Hoy hay 11, no es necesario contar con esa cantidad, por eso se reduce a 9 integrantes. También se reduce el periodo de su encargo de 15 a 12 años. Se desaparecen las 2 salas, hoy la Suprema Corte trabaja en 2 salas y después trabaja en pleno. La idea es desaparecer estas salas que son muy opacas en la resolución de sus conflictos y que solamente se sesione en pleno a través de sesiones que deberán ser públicas, transparentes, todas y todos tener la posibilidad de conocer qué están determinando y decidiendo los ministros. Por el otro lado, se elimina la pensión vitalicia, el famoso haber de retiro para actuales y futuros ministros y ministras que conocemos que se trata de haberes de retiro muy onerosos. Y finalmente se reitera, hay que recordar que esto ya lo establecía la Constitución, pero se vuelve a reiterar ahora de manera mucho más clara, que las remuneraciones de los ministros, de las ministras, deben ajustarse al tope máximo establecido en la Constitución, que es lo percibido por el presidente de la República. Adelante. Respecto a la elección por voto popular, tanto de ministros, de magistrados como jueces, una cosa que establece la reforma es que va a haber una elección extraordinaria. Va a haber una elección extraordinaria que se realizaría, en caso de aprobarse, en 2025, el próximo año, donde se renovarían todos los jueces, las juezas, todos los magistrados y todos los ministros. Es decir, por esa ocasión, en esa elección extraordinaria, habría una votación integral de todo el Poder Judicial y podrán participar en esta elección, por supuesto, si son propuestos, los actuales jueces, los actuales magistrados y también incluso los actuales ministros de la Corte. Podrían estar en la boleta y podrían ser votados. ¿Cómo se va a seleccionar? El caso de los ministros de la Suprema Corte, también de los magistrados del Tribunal Electoral y de esta figura nueva que es el Tribunal de Disciplina, que habremos de tocar más adelante. Se van a elegir a nivel nacional en las elecciones, primero en esta extraordinaria y después en las ordinarias, a partir de estas propuestas. El Poder Ejecutivo va a proponer 10 candidatos, el Poder Legislativo va a proponer 10, 5 la Cámara de Diputados y 5 la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia va a proponer 10 candidatos. Estos 30 se integrarán para cada una de estas carteras, de estos espacios, para poder elegir a los ministros y a los magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina. En el caso de los 1.633 magistrados de circuito y jueces de distrito, que esa es la cantidad que existe actualmente, se va a elegir en cada uno de los 32 circuitos judiciales, es decir, cuando se trate de ministros, todas y todos los mexicanos vamos a votar por los ministros de la Corte. Tratándose de los magistrados y jueces, a uno le tocará votar por los jueces y magistrados que correspondan a su circuito judicial, es decir, prácticamente hacia entidad federativa. Adelante. El proceso electoral y los resultados de la elección. El Senado de la República es el encargado de verificar que las candidaturas cumplan con los requisitos de la ley. Mucho se ha hablado de quiénes podrán ser candidatos. La ley establece que tiene que cumplir los requisitos, por ejemplo, de contar con la licenciatura, de tener experiencia en la materia, y es el Senado el que va a hacer esta evaluación de que se cumpla con dichos requisitos. Y es el Instituto Nacional
de Elecciones y Consultas, el INEC, en caso de que se apruebe la reforma electoral, el INE se transforma en el INEC, quien va a organizar la elección. Hay que recordar que va a haber una elección extraordinaria, pero después todas estas elecciones se van a ir empatando a las elecciones ordinarias, tanto las intermedias como el para presidente de la República. Las campañas duran 60 días, no habrá una etapa de precampañas y no se permite el financiamiento público-privado. Las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para poder difundir propuestas y podrán participar en foros de debate. Los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de alguna candidatura. Es un proceso ajeno a los partidos políticos. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial es quien va a resolver las impugnaciones y va a declarar los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, porque hay que recordar que también el Tribunal Electoral se integra por magistrados electos por voto popular, así que en el caso del Tribunal Electoral le tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ser la autoridad responsable de validar los resultados. Adelante. Tenemos también reglas específicas en caso de ausencia definitiva de algún ministro, de algún magistrado o algún juez. El Senado designará por mayoría calificada a una persona interina. Esta persona va a estar en tanto que se realice la nueva elección ordinaria. No se va a hacer una elección cada que falte un magistrado, un juez o un ministro, sino que habrá interinos y una vez que llegue la elección ordinaria, entonces ahí se votarán los ministros, magistrados o jueces que tengan ausencias definitivas. Para ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina, el Ejecutivo Federal es quien propone la terna, como sucede actualmente. Para magistrados de circuito y jueces, el órgano administrativo propone la terna y para magistrados electorales le toca a la Suprema Corte de Justicia proponer esta terna para los interinatos. Adelante. Y luego tenemos que es un elemento fundamental en la reforma. Parte del gran problema que tenemos en el Poder Judicial es la falta de vigilancia. Es que el actual Consejo de la Judicatura Federal no tiene la posibilidad, o sí la tiene, pero no la ejerce, de realmente vigilar una actuación correcta por parte de los juzgadores y por eso hemos visto tantas cosas en estos años. Se integra este Tribunal de Disciplina Judicial por 5 magistrados electos por voto popular, es decir, dándoles independencia al ejercer sus decisiones. Es una elección por 6 años, propuesta por los poderes de la Unión. Ya dijimos, por el Ejecutivo, por el Legislativo y por el Judicial. Podrá recibir denuncias de cualquier persona, de cualquier ciudadano o de cualquier autoridad y va a investigar tanto a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia, incluyendo hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de personas delincuentes o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia. Las sanciones incluyen desde amonestaciones, pueden ser multas, pueden ser suspensiones, pueden ser incluso destituciones. En el caso específico de los ministros, el Tribunal de Disciplina no podrá llegar a destituirlos, pero sí puede presentar un juicio político ante el Congreso para que se lleve el procedimiento, pero sí puede destituir en el caso de jueces y magistrados, cuando acredite alguna de estas actuaciones fuera de la ley. Entonces, tenemos este Tribunal de Disciplina que se va a encargar exclusivamente de la vigilancia, del buen actuar de los jueces y magistrados. Y aparte, tenemos el órgano de administración.
Hoy estas tareas se combinan en el Consejo de la Judicatura y aparte no tienen independencia porque el Consejo de la Judicatura se integra por 7 y la presidenta o el presidente de la Suprema Corte es la cabeza del Consejo de la Judicatura y eso pues genera pues varios conflictos de interés. Por ello va a tener autonomía. La Suprema Corte no va a participar en el Tribunal de Disciplina y tampoco va a participar en el órgano administrativo. El órgano de administración judicial se integra por 5 personas designadas por un periodo de 6 años por parte de los poderes de la Unión. El Poder Ejecutivo nombrará 1, el Senado nombrará 1 y la Suprema Corte nombrará a 3. Responsables de funcionamientos administrativos, de la carrera judicial, del control interno, así como de elaborar los presupuestos del Poder Judicial. Adelante. Nuevas reglas también, no solamente es cómo se integra el Poder Judicial, sino nuevas reglas necesarias para el buen funcionamiento. 1, justicia expedita. Una de las grandes problemáticas que tenemos es que pasan los años, se pasan los plazos y no pasa absolutamente nada. Entonces se establece un plazo máximo de 6 meses para que los jueces puedan resolver en el caso de asuntos fiscales y 1 año para el caso de asuntos penales. En el caso en el que se rebasen estos plazos, los juzgadores tienen que justificarle al Tribunal de Disciplina cuáles fueron las razones por las cuales se excedieron los plazos sin haber resuelto previamente. Y el Tribunal de Disciplina va a investigar si en efecto hubieron circunstancias que lo justifiquen y si no, como ya dijimos, puede incluso sancionar. Segundo elemento importantísimo, el tema de las famosas suspensiones. Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Vamos a poner algunos ejemplos muy recientes. 2 ministros de la Corte anularon los efectos de la ley eléctrica. Un ministro decidió que no se entregaran los libros de texto, es decir, o los propios fideicomisos, ¿no? Los fideicomisos, pasa una ley para que los fideicomisos del Poder Judicial sean regresados a la tesorería y hay una suspensión de amparo. Entonces, todas estas decisiones que emanan de la mayoría del Congreso de la Unión, que son votados por voto popular, no pueden ser suspendidos a priori por parte de jueces, magistrados y ministros y por eso se hace expreso en la Constitución. Por el otro lado, en el caso de la justicia local, los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, es decir, es una reforma que implica también la misma renovación y los mismos procedimientos para la justicia local en las entidades federativas. Y finalmente, el tema de los fideicomisos del Poder Judicial, una vez que concluyan los juicios pendentes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el bienestar. Pero se establece claramente, ya no en la ley, como sucedió, sino en la Constitución, que no puede haber fideicomisos y que todos los derechos laborales, por supuesto, están garantizados a través del presupuesto federal. Adelante. Esa es, presidente, los ejes de la reforma. Es cuánto.